La voz es la portadora de la palabra. Con ella nos adentramos en el devenir de la radio en Santi Spíritus. Gracias por estar. Hoy, como cada semana, establecemos cercanías. Bienvenido. En el centenario de la radio cubana, la Dirección Nacional invitó a realizadores, jubilados del medio, historiadores, especialistas vinculados a la radio y oyentes a participar en el concurso La Radio Cuenta Su Historia. De acuerdo con los organizadores, la memoria de la radio en Cuba necesita ser revisitada y enriquecida con ese colosal devenir al que indiscutiblemente han tributado todas las emisoras a lo largo de esta centuria. Entre las categorías de la competencia, una llama la atención por su novedad, la de producción experimental. ¿A manos de quién fue el premio? En vivo y en privado. El gran premio en la categoría Producción Experimental en el concurso La Radio Cuenta Su Historia fue a mano de Jairo Alberto Pacheco Crespo y su equipo de realización. Con él converso hoy en vivo y en privado sobre el podcast, las producciones experimentales en la radio y la convergencia mediática. Coordenadas. Movemos el dial por toda la provincia. En un contexto donde las audiencias se desplazan hacia el consumo de audio bajo demanda a través de Internet, apuesta la radio cubana por este tipo de producciones. Se tienen en cuenta este tipo de producciones como parte de los proyectos de desarrollo del medio. Sobre estas y otras cuestiones dialogará la periodista Lisandra Gómez Guerra en su segmento Coordenadas con un directivo de la radio espirituana. Cercanías, 1000 voces, una señal. El uso del podcast no es un fenómeno masivo en Cuba, es un formato en construcción, emergente. Su recorrido deja ver sus primeros pasos a todas luces con un carácter muy noticioso, sin explorar aún otras bondades de las programaciones radiales atractivas para disímiles públicos, como por ejemplo radionovelas, programas deportivos, musicales y de entretenimiento. En vivo y en privado. La tendencia en la radio cubana debería ir a una presencia cada vez más de programas radiales con servicios extendidos hacia la transmisión descargable o podcast, superando el viejo modelo de lo unidireccional y mutando a emisoras digitales en las cuales se accede y consume la programación de preferencia. Sobre el tema voy a conversar hoy con un joven realizador premiado en una categoría que comienza a labrar su espacio en los certámenes de la radio cubana, las producciones experimentales para Internet. Así que el saludo y el abrazo para mi buen amigo Jairo Alberto Pacheco Crespo. Bienvenido a Cercanías. Buenos días, Julio Antonio Pérez. Qué placer estar contigo aquí en Cercanías por vez primera. Es verdad. Y bueno, encontrarnos nosotros así compartiendo un micrófono, que creo que es la primera oportunidad que nos pasa. Para mí es un privilegio. Tenemos excelentes relaciones personales, nos encontramos en los pasillos, jaraneamos. Así es. Le tengo un gran aprecio a su familia. ¡Hombre! Pero nunca nos encontramos frente al micrófono. Y qué bien que estás aquí hoy para entrevistarme. Me siento halagado, fíjate. Así es. Una figura de tu nivel, venga a entrevistarme a mí, por favor. Mira, las vueltas que da la vida. Sí. Hay veces que he venido a este programa de entrevistado. Sí. Y hoy me toca venir de entrevistador. Así es, tienes toda la razón. Bueno, Jairo, tú entraste siendo muy joven a la radio, aunque sigues siendo joven. Así es. Pero ya has construido una carrera dentro del medio desde tu experiencia. Ahora, te pregunto,
¿Consideras que la radio debe seguir firme a sus códigos y estilos de otras épocas o que debe asumir nuevas formas de hacer, nuevos códigos y nuevos lenguajes que pertenecen a la modernidad? No podemos renunciar a la historia que se ha vivido en materia de producción radiofónica y menos en nuestro país, que posee una historia desde el punto de vista radial tan brillante, historia que celebra aún su centenario. Por lo tanto, de esos códigos del pasado debemos tomar todas las experiencias que han sido positivas y enriquecerlas con el accionar de estos tiempos, enriquecerlas con las formas de hacer radio de la contemporaneidad y nos salen, en definitiva, buenos productos. Aquí hoy se ha mencionado la producción del podcast como parte del libreto de Cercanías, y todos los formatos radiofónicos actuales son adaptables a la Internet. Lo que hay que dominar el lenguaje de Internet, lo que hay que dominar el lenguaje de este nuevo receptor al cual nos exponemos, que ya no debe ser visto como un receptor, sino como un consumidor, porque eso es lo que está haciendo, está consumiendo. Estamos hablando de otra experiencia en la evolución de nuestro medio de comunicación. Antes sí era un receptor unidireccional, como se dijo en el libreto, pero ya ahora esa persona consume el producto, primero lo descarga si le interesa, y una vez que lo está escuchando puede hacer algo que en la radio que me vio nacer a mí y también a usted, querido maestro, sí. En esa radio el mensaje que pasaba, ese no volvía atrás. Sin embargo, en esta nueva radio usted va por el minuto 10 y se acordó de algo que le interesa en el minuto 1 y puede volver perfectamente al minuto 1. Es decir, que eso que se veía como desventaja de la radio desaparece con las nuevas formas. Por lo tanto, hay que adaptar la manera en la cual escribimos nuestros guiones o conformamos nuestra forma de hacer en cuanto a sonido, locución, dirección, asesoría. Todo se tiene que adaptar si se piensa en trabajar para Internet, ¿eh? Bien, ahora, sabor cubano. Uh-huh. ¿Por qué apostar por una producción experimental cuando tienes un escritor y locutor de la talla del buen amigo Gaspar Marrero y un contenido sumamente demandado por la audiencia tradicional de Radio Santi Spíritus? El caso es que el manual metodológico de la programación de la radio cubana, aunque se expandió en algunos aspectos, sigue estando muy rígido en cuanto a situar nuevas formas de hacer programas y, por ejemplo, un musical de solo 20 minutos y con las características que posee sabor cubano no está concebido dentro del manual metodológico, y este formato que nosotros hacemos, al no estar concebido en el manual metodológico por el que nosotros nos regimos, a ver, para que la gente nos entienda, claro. Un manual de normas técnicas que hay que cumplir. Uh-huh. Entonces, el arte tiene algo que es indispensable, la creación. Y la creación usted no la puede encajonar, y me disculpan la palabra, en las páginas de un manual. No puede ser. Ahora la radio cubana pensó muy bien y sitúa una categoría que se llama experimental. Los realizadores que deseen hacer producciones que no están dentro de ese manual tienen esa pequeña ventana. Pasados 6 meses, 1 año de establecido ese formato, se valida por un grupo metodológico y eso pasaría a formar parte de un próximo manual metodológico y, bueno, sería un nuevo formato y así se mantiene un flujo productivo muy sabroso, que es como debió ser siempre toda la vida, y no apegarnos a una página en blanco y negro. No, así no debe ser. Hay que poner colores de vez en cuando a esa página, ¿verdad? Así mismo. Porque si no se muere nuestro medio. Exacto. Ahora, ¿en qué códigos consideras el podcast? En el programa musical, que incluye participación y que puede estar disponible en la nube, en un canal de Internet, por un tiempo indeterminado. Este podcast es así, musical, con participación.
es de esa manera como lo hacemos, dramatúrgicamente. Está concebido una línea completamente ascendente, es decir, que va increciendo, va subiendo, y por supuesto al final la resolución del programa. Eso no lo inventamos nosotros, es dramaturgia de miles de años. Lo que pasa es que al musical pusimos algún que otro aderezo de participación, de registrar, de encontrar archivos sonoros y sugerirle eso a las personas. Sorpresa, se trata de sorprender. Y algo muy importante en el podcast Sabor Cubano. Usted lo puede poner al minuto 10 y si lo empieza a escuchar a ese minuto, puede ser que oiga algo que lo remita al minuto 1 o que no le haga falta escuchar del minuto 1 al minuto 10. Porque Gaspar lo redacta de esa manera. Aunque cuento con él, que como bien dices, es un maestro en la escritura de libretos. Estamos hablando de 50 años dedicados al difícil arte de escribir para radio. 50 años que se dice fácil, pero no lo es. Y como locutor tiene toda la experticia de un profesional de la palabra. Bueno, me aprovecho de eso en el mejor sentido de la expresión y le pido que cambie su forma de escribir radio tradicional, la adapte al podcast y en cuanto a la locución, Gaspar suele ser muy serio, es un hombre de una cultura muy vasta y nada, le exijo que se salga del libreto un pelín en cada parlamento y por allí van las claves de nuestro sabor cubano. Bien, ahora te pregunto, mi querido amigo, porque durante la pandemia los estudios de medios indicaron un considerable crecimiento del consumo de audio bajo demanda. ¿Por qué crees que es un formato que gana audiencia a un joven cuando en países como el nuestro se sabe que los jóvenes cada vez escuchan menos radio? Porque nuestro medio de comunicación tiene que ir a la plataforma donde están los jóvenes y los jóvenes como el resto de la población. Ya en Cuba no es un fenómeno solo de los jóvenes, pero sobre todo los jóvenes que estamos hablando. Los jóvenes consumen redes sociales todo el tiempo, o están en Facebook, que ya la ven vieja, o están en su Instagram, o están en WhatsApp, y a todas esas plataformas tiene que ir la radio. Es decir, que en el mundo entero el podcast está ganando altura para que la gente nos entienda. Sí. Una web ahora es una emisora, y dentro de esa web ahora existen miles de programas. Y usted ganar posicionamiento dentro de esos miles de programas es muy difícil. Hay una plataforma que es pagada y está la otra donde donde se introdujo Sabor Cubano, que es la gratuita, y allí las personas que quieran escuchar, pues van y pueden tener desde el capítulo 1 de Sabor Cubano hasta el 25. Pero ya te digo, el mundo se ha adaptado a consumir radio de esa manera y no de la tradicional. Es decir, la radio fue a la Internet y la utiliza como una aliada. Uh-huh. ¿Y por qué fue a la Internet? Porque en la Internet está el público del presente y estará el público del futuro. De distintas maneras, es verdad, pero allí va a estar el público. En Cuba, los medios de comunicación, sobre todo la radio, tienen una asignatura pendiente con eso. Seguimos haciendo la radio tradicional y no pensamos en lo instantánea que está haciendo la comunicación gracias a las redes sociales. Las redes sociales traen muchísimas cosas malas, pero tienen un montón de beneficios. De hecho, nosotros las utilizamos para contar nuestra verdad. Así mismo. Eso es innegable. Pero si no sabemos llevar nuestros formatos radiofónicos a las redes sociales, tenemos la batalla por ese camino perdida. Y los tiempos están demostrando que ahí es donde están los consumidores en las redes sociales. Pues hay que ir a las redes sociales. Y entonces el colectivo de programa pasará de tener a Julio Antonio Pérez como locutor, a Jairo Alberto Pacheco a lo mejor como director y al guionista Yandy Ramírez y a la asesora Gloria, pero ahora además
tendrá que tener a un Joel Rocha que, además de mantener al aire nuestra transmisión, sea capaz de hacernos una foto mientras nosotros hablamos, o de esto mismo que va saliendo, moderarlo a través de la internet. Fíjate tú de cuánta experticia demandarán los nuevos tiempos de los realizadores de sonidos, que son figuras importantes, o de tener un community manager asignado por turnos de trabajo, que el turno de la mañana lo atienda Julio Antonio Pérez y el de la tarde Jairo Alberto Pacheco, y ese community manager tiene que estar en contacto con el director del programa y preguntarle cuál es el contenido que hoy va a tratar usted en su programa La Casa del Ritmo. Vamos a hablar acerca de las antiguas casonas que existen en toda la provincia de Santi Espíritus, pues a poner fotos de casonas coloniales y a situarle a las personas fragmentos del programa y la entrevista de Eric Rodríguez, donde habla de su casa, y ves, existe el programa completo, pero el programa fragmentado también. Es decir, que la radio se ha convertido, querido amigo Julio Antonio, en una gran industria donde todo debe estar a disposición del artista que hace el programa. Por una sencilla razón, el que tiene la idea es el artista. Sin artista no hay programa de radio. Por lo tanto, toda la estructura de una emisora, y por suerte la Radio Cubana lo pensó así en sus nuevas resoluciones, toda la estructura de una emisora tiene que estar en función de la programación. Fíjate que te digo de la programación, porque dentro de la programación están todos los grupos que conocemos, los de toda la vida, el informativo, el dramatizado, el variado, el musical. Y dentro de todo ese conglomerado hay que identificar lo que es entretenimiento, lo que es información pura, pero todo tiene que estar en función de la programación. ¿Para qué? Para que vaya de manera eficiente y eficaz a la Internet. Si no pasa así, vamos a seguir arando en el mar, lamentablemente. Bien, pues quiero agradecer al amigo Jairo Alberto Pacheco Crespo su presencia esta mañana aquí en el programa. No te vayas, que queda más para conversar. Así que te sugiero que sigas con nosotros hasta el final. Hoy lo que no he visto el Café de Gloria. El Café de Gloria está listo. Del lado del... Ya está listo el Café de Gloria. Recuerde que yo no veo bien, maestro. Lo vamos a degustar ahora porque voy a presentar algo y allí vamos a degustar el Café de Gloria. Perfecto. Usted no ve, pero sí, el sabor está bien. No, me llegó aquí el olor. Me basta. Gracias, Jairo. Coordenadas. Movemos el dial por toda la provincia. Cuenta la radio cubana con una política editorial que potencia la incursión en producciones experimentales. Sobre el tema conversa la periodista Lisandra Gómez Guerra con el máximo responsable de la programación de Radio Santi Espíritus. Adelante, mi amiga Lisandra, muy buenos días. Buenos días para ti, el colectivo y la audiencia que sintoniza Cercanías. Hablamos hoy de un programa que ha sido recientemente premiado, pero para Radio Santi Espíritus, ¿cuánto significa este tipo de propuesta que ya no busca cautivar a la audiencia habitual, sino ir a las redes sociales, al internet? Para conocer los detalles, converso con Miguel Alba, jefe de programación en nuestra emisora. Muy buenos días, reiterado la bienvenida a este espacio. Entonces, coménteme, Alba, ¿cuánto significa para Radio Santi Espíritus estas propuestas que pudiéramos llamarle diferentes? Gracias por estar en este programa e invitarme a la radio por dentro, que es Cercanías. A ver, en este caso es muy importante. Nosotros hace mucho rato que la radio está tratando de multimediarse, es decir, de ir hacia la multimedialidad. Entonces es muy difícil que estos proyectos que son hacia la Internet, indudablemente llevan una serie de conceptos de técnico-artístico de realización y que indudablemente muchos no lo hacen, no se atreven a hacerlo, y Jairo se atrevió. Fue algo lindísimo, él se acercó a nosotros y ahí mismo donde está sentada usted ahora, él se sentó y compartió conmigo una idea y dijimos, sí, cómo no, vamos a ver qué se puede hacer y cómo se te puede pagar. Muy ínfimo, por supuesto, el pago que se hace, pero lo hizo de corazón, creo, y le puso todo él, por supuesto, y el maestro Gaspar Marrero, así un equipo, porque es un colectivo. También está el asesor Amado Agramonte, está el realizador Alien.
Fernández. Pero yo creo que para nosotros es tan importante porque es el empuje que creo que debe tener en Radio Santo Espíritu hacia los podcasts, hacia este tipo de programas que sale en un canal que se llama eBooks y que tal vez muchos ni conocen o no conocemos casi, y que Jairo y ya ese equipo de trabajo se adentró. Es un empuje enorme para nosotros en Radio Santo Espíritu. Y fíjese que con un programa que ya era de la antena, en una de las conversaciones que tuve con Jairo, yo dije, caramba, y no lo podemos radiar también, pero él me decía, no es de mi interés, no es de nuestro interés del colectivo. El interés nuestro es que sea específicamente hacia la Internet, con esos cánones de trabajo o con esas herramientas, mejor dicho, ¿no? Y con ese lenguaje hacia la Internet, no hacia la antena. Pero bueno, es un programa muy bonito, es un programa con una investigación enorme. A veces no nos imaginamos lo que puede traer detrás una pequeña cosita, como decimos nosotros, de 20 minutos, de 10 minutos. Cuánta investigación hay que hacer y cuánta sapiencia, inteligencia ellos tienen que lograr para hacer ese programa hacia la Internet. Y nosotros, bueno, eso es lo que queremos. Realmente Radio Santo Espíritu tiene que estar abocado, tiene que estar rápidamente, muchos de nuestros realizadores, interesarse por hacer esos podcasts y entonces empezar a colocar nuestra radio también en la Internet. Indudablemente nosotros estamos en tiempo real, es decir, se escucha en ese Radio Santo Espíritu, se puede escuchar en Tampa, hasta en Groenlandia pueden estar escuchando Radio Santo Espíritu, pero no es lo mismo que ponerlo en la Internet y que cada cual en un momento, no sé, algún espirituano que esté en este momento en Suiza quisiera bajarlo y lo escucha. Es otro concepto a la hora de nosotros ver la radio. Y así, nuestros realizadores, creo yo, que tienen que ponerse al lado o escuchar este programa y entonces, sentirse halagados, ¿no?, con lo que tenemos, que es este caso de este programa, y hacer el suyo, ¿no? Creo yo que debemos hacer así. Sabor Cubano se alzó con un premio importante en el concurso que fue convocado por los 100 años de nuestra radio cubana. ¿Cuánto entonces fue el orgullo, el significado que tuvo para Radio Santo Espíritu este lauro? Fue enorme. Yo tuve el honor de recogerlo. Fui el que, subía a escena, como digo yo, y recogí ese premio de Jairo. Normalmente hubo otros compañeros a la hora de la producción que me buscaron porque yo había salido a conversar y relato esto por el hecho, ¿no?, de sentirme con ese orgullo. Y cuando digo yo, por supuesto, es por de mis compañeros, porque me tocó a mí, pero pudo haber sido otro, ¿no?, u otros. Y fue de esa manera. Me había encontrado hasta con Jenny, la periodista hoy de la televisión cubana de la cultura, muy renombrada aquí en Santo Espíritu, muy querida. Y me estaban buscando los compañeros de producción y me dijeron, usted va a recibir el premio a nombre, ¿no?, de Radio Santo Espíritu para Jairo Alberto Pacheco. Indudablemente eso, yo me sentí tan chiquitico en ese momento que otros compañeros me dijeran eso, pero bueno, ya me llené de valentía, me senté en una esquinita y esperé que me llegara ese momento, ¿no? Y cuando indudablemente dijeron Jairo Alberto Pacheco, pero también dijeron Radio Santo Espíritu, y eso fue un orgullo muy grande porque ahí sentimos que el premio de los 100 años se lo haya ganado un espiritual, en este caso. Y eso fue un orgullo enorme porque fueron dos. Nos antecedieron dos compañeros más que se ganaron también en sus categorías, ¿no? Pero bueno, en esta categoría específicamente, fue Jairo Alberto y eso para nosotros fue un orgullo muy grande, además por ser un joven, todavía un joven creador de aquí. Lo que pasa es que ya lo vemos muy grande por todos los premios que se ha ganado, pero sigue siendo uno de nuestros jóvenes que indudablemente está haciendo crecer la radio aquí en Santo Espíritu. Fueron las palabras de Miguel Alba, subdirector en Radio Santo Espíritu, a propósito del tema que aborda hoy Cercanías. Lisandra Gómez Guerra, para este espacio. Gracias a nuestra buena amiga, la periodista Lisandra Gómez Guerra, por revelarnos las proyecciones del medio en torno a las producciones experimentales. Sigo conversando con nuestro querido amigo, director de programas, excelente locutor, excelente improvisador además, Jairo Alberto Pacheco Crespo. Jairo, te pregunto ahora, ¿cómo es que Sabor Cubano llega al concurso La Radio Cuenta Su Historia? ¿Qué los anima a participar en un certamen que por primera vez toma en cuenta este tipo de formato audiovisual? Primero, gracias por los elogios, que viniendo de usted, para mí ya eso es un premio totalmente inmerecido. Me animó el que es una serie que se produjo en homenaje al centenario de la radio cubana y no fue pensada para un concurso.
Lo que presentamos fue lo que se subió al canal de iVoox y se puede comprobar perfectamente. Ese es uno de los principales valores. Luego me motivó mi realizador de sonidos y community manager, Alienpro Fernández Martínez. Esa es la otra motivación. Y el enviar a la radio cubana un material que tiene archivos patrimoniales de los 100 años de la radio cubana. Archivos patrimoniales que están en la casa de mi amigo y maestro Gaspar Marrero. Son audios de la historia de la radio cubana que tiene Gaspar y fueron incluidos en esta serie. Y el resto del país tenía que conocer nuestra producción. Por lo tanto, todos esos fueron nuestros incentivos. El trabajo en equipo y el valor patrimonial de la serie Centenario de Sabor Cubano. Bueno, querido Jairo Alberto Pacheco Crespo, te agradezco en todo lo que vale tu presencia en nuestro programa. Para mí realmente es un gratísimo placer también para mí compartir micrófonos contigo en esta mañana del sábado y ojalá que se repita la visita tuya y mi presencia aquí para conversar otra vez. Cada vez que me inviten siempre acudiré a Cercanías porque la conversación es muy enaltecedora y además porque tengo muy buenos amigos como parte de este colectivo. Así que muchísimas gracias, maestro, por la invitación y me gustó mucho el Café de Gloria, lo que hoy estaba amargo. Por favor, un poquito de azúcar para la próxima. Le echó poquita azúcar, pero es que ella dice que hay que cuidarse contra la diabetes. Ya, me está cuidando. Por gracias, eso te está cuidando, gracias, hermano. Gracias. Bien, gracias a Jairo. Un abrazo para él. El reloj en cabina señala que nuestro tiempo se ha agotado, pero en una semana estaremos de regreso a través de la señal de Radio Santi Spíritus. Voces promocionales: María Josefa Jiménez, Ernesto y Yamilé Valdés. Grabación y edición: Joel Rocha. Periodista: Lisandra Gómez Guerra. Nos asesora Misael Rodríguez. Escribe Yandy Ramírez Díaz. Yo soy Julio Antonio Pérez, todos bajo la dirección general de esa queridísima amiga Gloria Ibargoyín Garavito. Todos hacemos este espacio que cada sábado a las 7 de la mañana te aproxima al devenir de la radio, ese medio que seduce, enamora, rompe las distancias y establece cercanías. Hasta la próxima. Muy buena suerte.